Muy buenas tardes, mis hermanos. Hoy vamos a seguir con nuestro discipulado y dando continuidad, como les había comentado. Lo que vamos a estar viendo de parte del Señor, todos los temas que vamos a estar abordando, van a ser con base a lo que ha establecido Dios para su iglesia. Por eso es tan importante estar atentos, el estar escudriñando las escrituras, y precisamente de esto nos va a estar hablando hoy el Señor a través de esta lección. Hoy vamos a estar viendo lo que es la comprensión. Les envié el mensajito que la lección que vamos a estar viendo es la última lección de nuestro manual número 2, que es el de carácter, y precisamente lleva por título comprensión. Y para iniciar, como siempre, vamos a nuestras preguntas a reflexionar. Posiblemente a cada uno de ustedes les esté enviando un WhatsApp en lo particular en relación con alguna de las preguntas a reflexionar para que ustedes puedan también respondérmelas. ¿Ok? Eso aquí ahorita en el momento que estamos desarrollando el grupo, cuando las estemos mencionando, ustedes pueden ir respondiendo, y ya posteriormente cuando yo les envío un mensaje, pues ya me dirán en lo particular lo que ustedes, después de haber escuchado la lección, lo que Dios habló a sus vidas, qué es lo que ustedes entendieron, ¿verdad? Y con base en ello está respondiendo. La primera pregunta es, ¿qué es para ti la comprensión? Y recordemos, mis hermanos, que cuando el Señor nos habla y podemos tener un concepto de alguna palabra, pero eso es en lo secular o en el mundo o en la vida cotidiana, como le quieran ustedes llamar. Pero hay conceptos, hay palabras que son muy diferentes su significado, o tienen un sentido totalmente diferente en el reino de Dios que aquí en el mundo o en la tierra, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de comprensión, no es exactamente de cuando alguien nos cuenta algo y que nosotros le decimos, ay, sí, te comprendo, ¿verdad? Como algo como si fuéramos empáticos y podemos casi estar sintiendo lo mismo que la otra persona cuando nos está comentando su situación. No, no es esa comprensión, va más allá, es de entender. Pero bueno, continuemos. La segunda pregunta es, ¿por qué es necesaria la comprensión? Pregunta número 3. ¿Nos ayuda la comprensión en nuestro diario vivir? Y nuestro texto a memorizar lo encontramos en Efesios 3, 18 y 19. Dice de la siguiente manera: seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Si vemos aquí, desde el inicio nos está hablando, ¿verdad?, de que seamos capaces de comprender, pero nos dice qué es lo que debemos de comprender. Dice cuál es la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y también de conocer del amor de Cristo. Inclusive lo dice, que excede todo conocimiento, y en esto nos referimos a todo conocimiento humano. Es necesario que alcancemos esa comprensión, pero ¿de qué? De esa dimensión que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Como lo vamos a estar viendo ahorita, para poder estar ejecutando, para poder estar expresando, mis hermanos, ¿ok? Bueno, empecemos con el contenido de la lección. Y nos dice que comprensión, pongamos mucha atención, comprensión, ¿qué es? Y nos dice que es la facultad o la capacidad para entender las cosas. Cuando nosotros llegamos al conocimiento y entendimiento de la palabra del Señor,
nos damos cuenta que comprender es necesario para que en nuestro diario vivir se cumplan los planes y propósitos divinos. Qué importante es comprender la palabra de Dios, porque nosotros al momento que escudriñamos las escrituras, que conocemos, que leemos la palabra de Dios, al momento de estar conociendo lo que el Señor dejó establecido, pero lo leo, al leerlo lo conozco, pero al saber de él, al conocer ese diseño o lo que dejó establecido el Señor, es necesario que yo lo pueda comprender, que yo lo pueda entender. ¿Para qué? Para que yo lo pueda estar practicando en nuestro diario vivir. Cuando yo practico lo que Dios ha dicho, ¿qué es lo que va a suceder? Pues simplemente el plan y el propósito de Dios se va a cumplir. Cuando yo no ejecuto como dice el Señor, simplemente el plan y el propósito de Dios no se puede cumplir. Y cuán importante por eso el que comprendamos, mis hermanos. Y aquí un ejemplo tal vez muy práctico y coloquial. Recordemos cuando empezamos en la primaria, que nos ponían las primeras multiplicaciones y luego que era de un solo número, pero ya luego nos ponían dos numeritos abajo, que ahorita no me acuerdo cómo se le llama, y ya era más complicadito, ¿verdad? Y nos los explicaba la maestra y ya decían, ¿sí entendieron? Y decíamos, sí, y ya cuando nos pasaban al pizarrón y nos ponían una multiplicación y la teníamos que desarrollar, ¿qué pasaba? Si nada más dije que sí entendí, pero realmente no entendí, ahí se va a ver, porque al momento de estarla desarrollando, a lo mejor no pongo los números donde debe de ir, o simplemente no sé ni siquiera cómo empezarle, porque no entendí lo que la maestra dijo. Cuando yo no entiendo, simplemente no voy a ejecutar, o también puede ser que ejecute, pero de una manera errónea. Y tal vez haga la multiplicación, pero por no haber entendido, obviamente no lo voy a hacer bien. ¿Y cuál va a ser el resultado? Pues voy a tener un mal resultado, no va a ser el resultado que debe de ser. Y así con la palabra de Dios, cuando nosotros la leemos, escuchamos la enseñanza y decimos, sí entendí, pero realmente no lo entendimos, porque cuando viene una situación o cuando tengo que tomar una decisión o una determinación, simplemente si yo entendí lo que Dios ha hablado y lo que ha dejado establecido, yo voy a hacer y tomar esa decisión, esa determinación como Dios dice. Ahí es donde me voy a dar cuenta que realmente yo he comprendido o he entendido la palabra de Dios. Y precisamente porque la entiendo, sé que hacer como Él dice, ¿qué va a pasar? Voy a tener buenos resultados. El plan y el propósito de Dios se va a estar cumpliendo. Recordemos que el propósito de Dios, ¿cuál es? Que tengamos su imagen y semejanza. Amén, mis hermanos. Entonces, cuán importante es el poder comprender. Y para abundar un poco más en esto, ahí mismo en su manual, si nos vamos a la introducción, vamos a leer el primer párrafo. Nos dice lo siguiente: cuando comprendemos que la vida cristiana no es solo información, no es solo conocer, no es solamente leer las escrituras para tener un conocimiento que tal vez a veces es para presumir que cómo conocemos de Dios, sino, aquí nos dice, sino formación, nos lleva a preocuparnos. ¿Qué estamos recibiendo espiritualmente para tener esa edificación y formación integral? ¿Qué es lo que hacemos, mis hermanos? Aquí nos dice, la iglesia local, o sea, tú y yo, porque no se habla del templo, sino de la iglesia, de las personas.
dice que debe ser el medio principal a través de los grupos de comunión familiar, que es lo que hoy estamos haciendo, ¿verdad? En el que se desarrolle el proceso de edificación, y para ello requiere que se les provea a los creyentes de un conocimiento básico y además profundo de la palabra de Dios, que les dé la oportunidad de desarrollar sus capacidades que van más allá del conocimiento, para que lleguen a experiencias vitales con la palabra, en relación de unos con otros y con Dios, y experiencias también vitales de testimonio tanto individual como colectivo. Hemos hecho de la iglesia el lugar nada más de ganar almas, antes de un lugar para la vida de edificación, debilitando de esta manera tanto la función del cuerpo de Cristo como nuestro testimonio en el mundo. Qué importante que nosotros entendamos, comprendamos que todo lo que el Señor ha dejado establecido aquí en su palabra, pero que nosotros la vamos conociendo a través de las diferentes enseñanzas, pero hoy aquí el Señor nos habla en específico de estos grupos de comunión familiar, ¿sí? Cada uno de ustedes realmente sea enseñado, instruido, se le comparte el conocimiento de la palabra de Dios, pero no solamente que se quede en esto, sino que haya a través de esa palabra, de ese conocimiento, haya edificación, es decir, también haya transformación en nosotros, para que en nuestro diario vivir todo lo que el Señor nos ha hablado, todo lo que el Señor nos ha revelado, lo estemos practicando, mis hermanos, y así es como nosotros vamos a poder estar, ¿qué? Dando un testimonio con todas las personas de que Cristo vive, de que Cristo es real. Pero si nosotros nada más nos llenamos de conocimiento y leemos la escritura, mas no la escudriñamos, simplemente la leemos como un libro más, como puedo leer cualquier otro libro y puedo decir lo que dice aquí, pero no lo vivo, no lo aplico en mi diario vivir, simplemente eso quiere decir que me quedé con conocimiento, pero no lo entendí. ¿Por qué? Porque no estoy ejecutando lo que Dios ya dejó instituido. Por eso tan importante de leer, pero también de escudriñar para conocer y ejecutar. Amén, mis hermanos. Continuamos. Dice que la fidelidad es un requisito que de... Perdón, me equivoqué, discúlpenme. Si partimos de la base de comprender las escrituras, es un principio que fundamenta el origen de nuestra fe. Fíjense, el origen de nuestra fe está fundamentada en el principio de conocer las escrituras. Así vamos a entender que debemos leerla, conocerla, profundizar, meditar en ella. Esto dará como resultado la transformación de hábitos, de costumbres, de acciones que reflejan un nuevo estilo de vida conforme al reino de Dios. Miraremos con una visión clara que en las Sagradas Escrituras se da a la luz el modelo a seguir que Dios ya estableció para todos nosotros, sin importar, qué hermoso, fíjense, la nacionalidad, el color de piel, idioma, rango, cultura, político, económico o social. Entonces, el principio fundamental, ¿sí? Y que es el origen de nuestra fe, es precisamente el que comprendamos las escrituras. Por eso tan importante el leerlas, pero no solo leerlas, sino
aquí nos los dice, escudriñarla, conocerla, meditar, como decía el rey David, ¿verdad? Cuán delicioso es meditar en tu palabra, en tus mandatos, son un deleite. Hay que deleitarnos, mis hermanos, hay que conocerlo. Y en medida de que nosotros escudriñamos, conocemos y entendemos, vamos nosotros a estarlo aplicando o ejecutando a nuestro diario vivir. Y cuando nosotros hacemos esto, va a haber transformación en nuestro estilo de vida, va a haber edificación, porque la palabra de Dios, como también lo dice la escritura, la verdad los hará libres. ¿Quién es la verdad? Cristo. Cuando yo lo conozco y yo lo vivo, yo ejecuto sus mandatos, eso va a traer a mi vida libertad. ¿Por qué, mis hermanos? Porque andamos por la vida tranquilamente, porque somos transparentes, somos personas intachables y que somos personas coherentes, que hay esa coherencia entre lo que decimos y lo que vivimos. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? Entendiendo y ejecutando. Cuando nosotros también ejecutamos la palabra de Dios, ahí nosotros comprobamos la voluntad de Él. Y dice la Escritura que su voluntad es buena, es agradable y que es perfecta. Pero ¿cómo vamos a saber todo esto? Pues yendo a las Escrituras, escudriñándolas y haciendo como Dios dice. Amén. Ahí mismo también, pues si regresamos a la introducción, casi en uno de los últimos párrafos nos dice, el énfasis que la escritura le da a los principios es importante porque la aplicación de ellos produce un estilo de vida conforme a las demandas del reino de Dios. La diferencia entre ley y principio es muy marcada. Solo para darnos a entender, cuando yo digo lo estoy haciendo solo porque la escritura lo dice, significa que no ha llegado a ser un principio, sino una ley. O sea, no es un estilo de vida, sino se hace solo por cumplir. Creo que es bastante claro. Nosotros podemos estar leyendo, conociendo del Señor y conocemos sus mandatos. Y bueno, no nada más hay 10, recordemos, la escritura está pero llena de mandatos. Pero puedo conocerlos. Y los conozco y tal vez los cumplo, pero los cumplimos como dice aquí, los cumplimos simplemente por obligación, inclusive si estamos dentro de la congregación, con tal de que no me llamen la atención o que no me pregunten, pues voy a hacer, pero no lo estás haciendo con el entendimiento correcto, porque lo estás haciendo solamente por cumplir, por quedar bien, por salir del paso, por lo que tú gustes. Sin embargo, no es de perfecto corazón. Pero cuando tú haces las cosas que dice Dios, lo que manda Dios, pero lo haces porque estás entendido que eres un hijo de Dios y porque sabes que como hijo de Dios debes de ser obediente a tu Padre, ya ahí ya cambia. Ya no lo estás haciendo por obligación, sino ya lo estás haciendo por principios, vamos a llamar por valores, por naturaleza, ¿sí? No nada más es por una obligación, no. Eso, para los que somos hijos de Dios y entendidos, sabemos que el hacer lo que Dios dice no es para nosotros, es una obligación. Es algo, mis hermanos, ya natural. ¿Verdad que de una forma muy natural cuando nosotros llegamos a un lugar y es en la mañana, verdad que en forma automática ya decimos buenos días?
Inclusive si alguien no nos contesta o hay alguien que llega y no dice buenos días, hasta uno dice, ay, qué persona, ¿no? O sea, qué educación, porque pues no dice buenos días. Digo, no es criticar, pero simplemente a veces es evidente las actitudes de las personas. Pero ya no hay necesidad que alguien nos diga, oye, cuando entremos tienes que decir buenos días. ¿Sí? Ya es algo muy natural. Y si entramos, y aunque haya personas que a lo mejor no sean tan de nuestro agrado, que no tengamos una relación tan estrecha, etcétera, no decimos, ay, ya, nomás voy a decir buenos días, aunque no me cae tan bien, ya nomás por educación. No, ni siquiera por aquí nos pasa eso. Simplemente entramos, vemos a las personas y decimos buenos días, ya es de una forma natural. Espero estarme dando a entender, mis hermanos. Lo mismo es en el Señor. Sus mandatos, todo lo que Él ha dejado instituido en una forma natural, lo voy a estar haciendo, ejecutando, porque es un principio, porque por naturaleza como hija de Dios que soy, lo voy a estar ejecutando, pero no por una obligación, no por simplemente por quedar bien, ¿sí? Porque eso entonces ya sería que nada más estamos cumpliendo porque tomamos la escritura como una ley, más no entendidos que es la palabra de mi Padre y que me está diciendo qué es lo que debo de hacer. Amén. Bueno, vamos a continuar. Dice que las escrituras nos enseñan con diversos ejemplos la vida de hombres y mujeres que ocuparon lugares estratégicos en su época, pero que al descubrir la revelación del modelo a seguir por medio de Jesucristo, sus vidas fueron transformadas. Según nos relata el libro de los Hechos en el capítulo 9 del 1 al 6, la conversión de Saulo de Tarso, siendo perseguidor de la iglesia, se transformó en un discípulo de Cristo Jesús y posteriormente en apóstol, estableciendo nuevas iglesias y escribiendo varias cartas que hoy forman parte de las Sagradas Escrituras. Estableció y extendió el reino de Dios a través de su ejemplo y predicación, declarando él mismo que lo imitasen como él imitaba a Cristo. Aquí vemos un ejemplo bien claro. Pablo era una persona instruida, inclusive se puede decir, traducido en estos tiempos, que era una persona pues de alto nivel social y cultural y profesional. Y él era perseguidor de la iglesia, Saulo de Tarso. Pero cuando él conoce a Cristo, hubo una conversión total, una transformación total. Vamos a hablar, él entendió, él comprendió quién era Cristo y él entendió que era su Señor y que tenía que hacer como él decía que se tenía que hacer. Entonces, esa comprensión de lo que es Cristo trajo en él una transformación total, pero totalmente, que después de andar azotando a los cristianos, él pasa a ser, ¿qué? Inclusive hasta apóstol de Jesucristo y a escribir tantas cartas o varias cartas de las que ahora también se forman las Sagradas Escrituras. Ahí vemos el entendimiento, ahí vemos la comprensión de Pablo. Y llegó a tal grado de esa transformación por ese entendimiento, por esa comprensión del diseño de Dios, y que lo hacía exactamente como Cristo decía, que Él llegó, si quieren ustedes, a ser osado en decir, así como hago yo, así hagan ustedes. Él decía, imítenme, porque él sabía que él también estaba imitando a Cristo. Entonces, si a él lo imitaban, ¿a quién iban a estar en sí imitando las otras personas? Pues a Cristo Jesús. Él estableció el reino de Dios aquí en la tierra. Vean nada más que hermoso. Por eso, hermano, hermana, ninguno tenemos ni justificación alguna. ¿Por qué? Porque tenemos modelos.
Primero, Cristo es nuestro modelo por excelencia, pero vemos un apóstol Pablo de esa transformación y cómo hacía exactamente como Cristo decía, que hasta él mismo se ponía de ejemplo. Tú y yo podríamos decir en este momento, veme, haz como yo hago. Bueno, es otra pregunta para reflexionar, ¿ok? Dice que en sus tiempos fue una osadía, lo que les comentaba, ofrecerse como un modelo a seguir, pero él tenía la comprensión clara del llamado que el Señor le había hecho. El Señor le dijo, ven porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Eso lo encontramos en Hechos 9:15. ¿Qué fue lo que hizo que Pablo llegara, vamos a hablarlo así, al nivel que él llegó? A ese nivel de ser osado en decir que lo imitaran a él, porque sabía que él estaba haciendo exactamente como Cristo. Pues simplemente porque comprendió el llamado, comprendió que él había llegado a Cristo, pero con un propósito. Y él sabía cuál era ese propósito. Él lo entendió y por haberlo entendido simplemente ejecutó. Tú y yo hemos comprendido el llamado del Señor. Nada es coincidencia. Si el Señor te habló y tú te has vuelto a Él, te has vuelto a Cristo, se va a ver, se va a notar que has comprendido ese llamado al ver tu estilo de vida. ¿Qué frutos estás ya dando? No nada más de evangelizando, ¿sí? Dando a conocer el evangelio del reino de Dios y haciendo discípulos. No, aparte que eso sí lo debemos de hacer, pero no es solo eso, es qué frutos de tu carácter estás dando. Ya la gente ve en ti la paz, el amor, la bondad, la benignidad, la fe, la mansedumbre, el dominio propio. Ven todo eso en ti. Verán eso en mí. Eso es lo que se tiene que estar reflejando y se tiene que estar expresando. Si eso todavía no lo expresamos, quiere decir que no hemos comprendido nuestro llamado. A eso fue lo que nos ha llamado Dios, a dar testimonio de que Cristo vive y glorificar el nombre de Dios con nuestra vida. Amén. Nos dice también que esta comprensión por parte de Pablo provocó un desafío que lo llevó a obedecer. Fíjense, obedecer, realizando como un mandato lo dicho por el Señor. La iglesia, se siente soñada, vamos a hablarlo así, ¿verdad? Y siente tan bonito cuando leemos y se nos dice lo que dice Salmo 2:7, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Ay, yo soy hija, yo soy hijo de Dios. Ajá. Pero ya comprendiste qué quiere decir ser hijo de Dios, ya comprendiste que si realmente entiendes que eres hijo de Dios, ¿a qué has sido llamado? A expresarlo, a dar evidencia de quién es tu Padre, ¿sí? Aquí lo dice, Pablo entendió, Pablo comprendió y en consecuencia que él mismo se desafió a obedecer todo lo que Cristo le había dicho o todo lo que Cristo le decía. Tú te has determinado a hacer, a obedecer a Dios en todo o todavía eres de los que lo obedezco aquí, pero no, en esta parte no, eso es muy difícil. Cuando nosotros somos, como dice la escritura, como las olas del mar, somos fluctuantes,
Quiere decir, mis hermanos, que no has comprendido tu llamado, que no has comprendido porque no has entendido lo que Dios ha estado hablando en tu vida y en consecuencia no has tenido y no te has dado esa oportunidad, ¿sí?, de conocer cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, porque no haces como Él dice, haces como tú quieres. Amén. Y aquí nos habla de los riesgos o peligros de no comprender claramente. Podemos llegar a estar en la cautividad. La palabra establece que hay una cautividad por falta de conocimiento. Esto lo vemos en Isaías 5:13 y dice lo siguiente. A ver, permítame, lo estoy buscando. Dice, por eso mi pueblo será exiliado, porque no me conoce. Sus nobles perecerán de hambre y la multitud se morirá de sed. Uf, qué fuerte, ¿verdad? En otras versiones dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y eso es bien evidente, eso lo vemos todos los días, mis hermanos. Muertos por no conocer a Dios. Y van a decir, ay, hermana Connie, pues no, pues si no vivo en un cementerio, no. Puedes estar vivo, física o biológicamente, y vemos cuánta gente anda así, pero están muertos en sus delitos y sus pecados. Cuánta gente anda caminando por el mundo como muerta, sí, muerte espiritual, llena de amarguras, de odios, de tristeza, de rencor, de depresión. Eso es muerte, mis hermanos. ¿Y todo por qué? Por no conocer a Dios. Y aún que conocen, que han oído de Él, no han querido conocerle, pero no han querido entender y comprender lo que Él nos dice, lo que Él nos manda. Y el pueblo de Israel por eso pereció, por falta de conocimiento. Pero hoy el Señor nos habla precisamente para que tú y que yo no nos pase lo mismo, no vivamos en esa cautividad, el no conocer la verdad nos hace esclavos. Recordemos lo que dice la palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad que os hará libres. ¿Y quién es la verdad? Repito, Cristo, mis hermanos. En Romanos, vamos a ver, en Romanos 12:2, aunque no viene aquí en el manual, se los quiero leer. Miren lo que nos dice. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación ¿qué? De su mente. O sea, comprendan, entiendan. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Cuando tú practicas todo lo que Dios te ha dicho, vas a comprobar su buena voluntad, vas a comprobar que es agradable, vas a comprobar que es perfecta. Y eso te va a traer libertad. No serás prisionero, no vas a morir, mi hermano, pero estamos hablando espiritualmente. Amén. Otro riesgo que podemos tener es la falta de desarrollo. Al no entender claramente lo que el Señor quiere según su soberana voluntad, se vivirá desperdiciando las oportunidades de crecer integralmente y lo peor, aún haciendo cada uno su propia voluntad. Definitivamente, porque cuántas oportunidades y día a día, mis hermanos, se nos presenta. ¿Para qué? Para estar haciendo como el Señor dice que debemos de hacer las cosas, para tomar las decisiones que dice el Señor que debemos de tomar. Y recordemos que en el discipulado de mujeres eso era lo que se nos enseñaba, el tomar decisiones. Y recuerden que Dios desde el inicio nos puso a tomar decisiones, ¿verdad? Le dijo el hombre, aquí está la vida y acá está la muerte, tú decides. Yo te digo que escojas la vida. O sea, Él ya te dice que debes de escoger y te da a escoger lo bueno.
Pero cuando nosotros no entendemos y decidimos hacer nuestra voluntad, pues simplemente nos vamos por lo otro. ¿Y qué pasa? Nos quedamos estancados porque no comprobamos la voluntad de Dios. Nos quedamos ahí estancados porque no nos desarrollamos al estar ejercitando todo lo que el Señor nos ha hablado. Y por lo tanto, ahí nos quedamos y no se ve desarrollo. ¿Cómo me puedo dar cuenta de que una persona no se está desarrollando espiritualmente? Todos nos podemos dar cuenta muy fácilmente. Escúchenla o escúchenlo cómo habla. Cuando se le plantea alguna situación, ¿cómo es su reacción? ¿Cuál es, entre comillas, su consejo? ¿Qué es lo que sale de su boca? Véanla cómo actúa. ¿Sí? Véanlo cuántas tribulaciones está pasando. Hay hermanos que apenas salen de una y ya están en otra. Y si no, hasta se le juntan 2 y 3, como luego dicen en el mundo, oye, a ti te llueve sobre mojado. ¿Pero por qué será? Hay que analizar para quienes estén pasando por esto. Y para los que no, autoevaluémonos, hermanos, y veamos, ¿sí?, en qué condición nos encontramos. Pero nosotros, porque a veces somos muy prontos para ver la condición de los demás. Cuando tú también tienes condiciones, ocúpate de lo tuyo, no de lo ajeno. Tú, yo, cada quien es personal, nos tenemos que estar preocupando por nuestro desarrollo y de estar entendiendo lo que Dios ha dicho para que lo estemos ejecutando y sea visible Cristo en nuestras vidas. El otro punto es el pecado de la desobediencia. Ese es otro de los riesgos. Dice que existe una diferencia entre ignorar o desconocer la voluntad de Dios, definitivamente, y conocerla sin obedecer a lo establecido en su palabra. Hoy en día es triste ver a muchos que han dejado de ser ignorantes para convertirse en desobedientes, dejando de hacer los mandatos del Señor. Ay, oye, es que, ay, esa señora es bien, o ese señor es bien rencoroso, no sabe perdonar, pero no conoce de Dios. Es ignorante, ¿verdad? Es ignorante de lo que manda el Señor, porque el Señor nos ha mandado a perdonar. Pero tú y yo, que fuéramos rencorosos, que viniéramos cargando amargura porque alguien nos sacó la lengua, mis hermanos, eso a nosotros no nos pone en la calidad de ignorantes, nos pone en la calidad de desobedientes, porque tú y yo ya conocemos del Señor y entonces conozco su palabra y qué es lo que dice su palabra, y si yo no estoy haciendo conforme a ello, soy desobediente. Y no nada más soy desobediente, la desobediencia trae muerte, ¿sí? Y más bien la desobediencia es pecado y el pecado trae muerte, porque en Santiago vemos que dice que todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, si tú ya sabes lo que dice Dios que tienes que hacer y no lo haces, desobediencia, y esa desobediencia trae pecado. Entonces, podemos estar en riesgo de estar pecando. Ay, pero ay, no seas tan exagerada, discipuladora, nada más tantito por esto. Si dije una mentirita así chiquita. El Señor nos dice que hablemos siempre verdad. Y aunque la mentirita que dices tú chiquita, pero para Dios no hay mentiras chiquitas, ni grandes, ni piadosas, ni nada. Mentira es mentira. Y entonces, como va en contra de lo que dice el Señor que debemos de hablar, estás dejando de hacer lo bueno. Y el que no hace lo bueno sabiendo hacerlo, le es pecado. Fíjense todo lo importante de entender bien lo que el Señor nos dice. Tal vez el día de hoy, con estos ejemplos que ya los he puesto en otras ocasiones, pero hoy el Señor todavía nos habla aún más.
Acuérdense que el Señor nos ha estado viniendo hablando de orden, que pongamos orden, que no nada más nos sintamos también, no nada más seamos bendecidos, sino que debemos de ser edificados. Y eso es que yo tengo que saber cómo edifico mi casa, o sea, yo cómo me edifico. Y es que poniendo toda esa verdad en mí. Así es como vamos a edificar. Amén. Bueno, ya por último nos habla también, primero vimos los riesgos, pero ahora nos dice los beneficios de comprender. La primera, contrario a la cautividad, nos dice que nos trae ¿qué? Libertad. El entendimiento de la palabra nos liberta. Esto lo vemos en Juan 8:32, lo que hemos estado ya indicando, ¿verdad? Conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. La segunda es la sabiduría. Comprender la silenciosa obra de Dios nos hace sabios. Pero ¿cómo vamos a ser sabios? Precisamente a través de la palabra del Señor. Si ven Proverbios, empieza en el capítulo 1, en Proverbios, ahí nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y el otro beneficio es crecimiento, evidencia de un buen desarrollo. Definitivamente cuando yo comprendo, ejecuto cabal o exactamente. Y eso es lo que va a hacer que yo me esté desarrollando de una manera continua. Pues hasta aquí la lección, mis hermanos. Creo que el Señor ha sido bastante claro que es lo que ya está demandando de nosotros y que quiere que le conozcamos, pero no como un conocimiento como pudimos haber pasado la primaria, la secundaria, y que sabemos de la independencia de México, pero que finalmente el hecho de que sepamos de la independencia de México, de la batalla de Puebla, de lo que sea, eso no hay ninguna transformación en tu vida. ¿Eso en qué te edifica? Tienes conocimiento. Ah, mira, cómo sabe de historia. La escritura, mira, cómo sabe de la escritura, o le dice la Biblia, ¿verdad? Sí, pero ¿en qué te transforma? Amén. Entonces, el Señor no quiere conocimientos, quiere que conozcamos, pero para que entendamos, para que comprendamos, y comprendiendo estemos ejecutando, y al ejecutar estemos comprobando su buena voluntad, ejecutando seamos transformados y sea visible nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, mis hermanos. Amén. Entendamos la grandeza del llamado que Dios tuvo para con nosotros. Entendámoslo. Cuando lo entendamos, nos vamos a determinar y vamos a estar inclusive siendo como Pablos, osados en el que nos vean a nosotros para que podamos decir, haz exactamente como yo hago. Amén. Bueno, mis hermanos, les bendigo y que tengan una excelente tarde y un lindo domingo. Hasta luego.